Vamos a comenzar con la clase de órganos de los sentidos. Y estos órganos de los sentidos son 5, y donde tenemos el sentido del tacto en relación con las sensaciones táctiles, el sentido del gusto, que nos da a conocer el sabor de los cuerpos, el sentido de la vista, que responde a la luz y nos proporciona datos sobre la forma, tamaño y color de los objetos luminosos o simplemente iluminados, el sentido del olfato, que nos permite recoger distintos aromas, y por último el sentido del oído, que nos permite captar los sonidos. En esta clase vamos a desarrollar el sentido del gusto. Y el estudio de este sentido comprende a los órganos receptores, a la vía gustativa y los centros gustativos. Comencemos entonces con los órganos receptores, y están representados por los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas fungiformes y circunvaladas, y también en las foliadas, y a veces también están esparcidos por el epitelio lingual. Estos botones gustativos se encuentran también en la mucosa del velo del paladar, en los pilares del velo del paladar, en la epiglotis y en los labios. Estos botones tienen la forma ovoidea y están formados por células de sostén y por células sensoriales adecuadas para transformar el estímulo en impulso. Estas células presentan un orificio llamado poro gustativo que comunica el exterior con el interior del botón gustativo, mientras que las fibras nerviosas se hallan en el otro extremo. Y es donde va a recoger la sensación gustativa. La vía gustativa, la inervación sensitiva de la lengua, está dada por el nervio cuerda del tímpano, rama del facial, que junto con el nervio lingual, rama del trigémino, inervan los dos tercios anteriores de la lengua, y por una rama del glosofaringio que inerva el tercio posterior. Al igual, el tercio posterior, junto a la mucosa de la epiglotis y el velo del paladar, están inervadas por el décimo par craneal, y por lo tanto, dependiendo de qué nervio vaya a recoger la sensación gustativa, la primer neurona periférica puede estar en diferente localización. Por ejemplo, si la sensación gustativa es traída de los dos tercios anteriores de la lengua, la primer neurona se va a encontrar en el ganglio geniculado del facial. Si la sensación gustativa es traída por el glosofaringio, la primer neurona se va a encontrar en el ganglio petróseo de Andersch. Mientras que si la sensación gustativa es traída por el décimo par craneal o vago, la primer neurona periférica se encuentra en el ganglio plexiforme. Ahora bien, de todos estos ganglios, las vías se van a juntar en el extremo rostral o craneal del núcleo solitario que se encuentra en el bulbo, en donde van a formar al núcleo gustativo de Nagiot, y de allí las fibras van a viajar hacia el tálamo, donde se encuentra en el núcleo ventral posteromedial la tercera neurona de la vía. Los axones de estas pasan por el brazo posterior de la cápsula interna, homolateral, para terminar en la cuarta neurona de la corteza, donde se encuentra el centro del gusto, que es la corteza del hipocampo. Veamos ahora los centros gustativos, y el centro cortical principal de la vía gustativa asienta en el extremo inferior de la circunvolución postcentral, en la cara medial del opérculo frontoparietal y en la región superior del lóbulo de la ínsula. De la corteza gustativa, las sensaciones se proyectan a las circunvoluciones orbitarias del lóbulo frontal y al complejo amigdalino, a través del cual la información gustativa llega al hipotálamo y al sistema límbico, que es el centro gustativo principal. Y es aquí donde las sensaciones gustativas se integran con las del olfato, es decir, las sensaciones olfatorias. Y vamos a tener sensaciones primarias y complejas. Las sensaciones primarias son el dulce, el salado, el ácido, el amargo, cuyas combinaciones dan lugar a las sensaciones complejas. Y veamos entonces dónde son las zonas de recepción del gusto a nivel de la lengua. Y próximo
a la base de la lengua, en la lingual, vamos a tener la sensación del amargo, mientras que en los márgenes de la lengua se va a percibir lo ácido y en partes el salado. Mientras que la punta de la lengua es sensible a las cuatro sensaciones primarias, pero es más acentuado para lo dulce y salado. En la parte central vamos a encontrar al umami, que el umami es un sabor agradable en japonés. Muy bien, y de esta manera corta, sencilla, hemos desarrollado el sentido del gusto. Muchas gracias por su atención.